Hola Virgo, bienvenido y bienvenida a tu canal, Sami Tarot. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este día. Vamos a comenzar nuestras lecturas con un mensaje especial para ti, bueno, en esta ocasión del Arcángel Chamuel. Y por este lado, vamos a ver qué nos dicen los angelitos también. Bueno, si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Los quiero muchísimo. Yo también soy Virgo del 12 de septiembre. ¿Tú de qué día eres, mi querido y mi querida Virgo? Escríbelo en los comentarios del video. Tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Sí, wow. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que lo necesita. Hermosísimo. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte. Cuando tú sientas la necesidad de ayudar a una persona, pídele al Arcángel Chamuel que te guíe en esa situación. También le dices a la persona que si lo puedes ayudar en algo. Listo, siempre hay que preguntar a las personas y tener su permiso para hacer cualquier tipo de cosas. Listo. Entenderás un misterio del alma. Mira, a veces hay cosas que nos suceden en la vida y no sabemos por qué suceden. Tú vas a llegar a esa conclusión. Yo te digo que dentro de los 4 días siguientes vas a entender muchísimas cosas acerca de tu vida. Si quieres averiguarlo, también averiguarlo. Pueden buscar en Google, en YouTube, cómo entender mi misión de vida, cómo entender por qué estoy aquí en este planeta. Bueno, no te lo voy a decir en este momento. Yo ya sé por qué estoy aquí, pero quiero que los descubras tú mismo, tú misma, mi querido y mi querida Virgo. Los quiero muchísimo. Bueno, ahorita sí vamos con nuestras lecturas para complementar estos mensajes tan bonitos que nos han dejado en esta lectura con los ángeles y arcángeles. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es general, ¿listo? Puedes estar soltero, puedes estar comprometido, pero es algo general, de dinero, de salud, de cuestiones legales, de cuestiones de trabajo, lo que salga, lo que resulte en este preciso momento. Bueno, hay ciertas cuestiones legales que no se ven tan bien para ti, mi querido y mi querida Virgo. Hay ciertos contratiempos, hay muchos retrasos con respecto a esa situación que tú debes solucionar. Tal vez debas esperar un poco, tal vez debas averiguar muchísimo más acerca del asunto y esperar a que las cosas estén más claras para poder firmar, ya sean papeles, contratos, todas esas situaciones. Hay algo como muy oscuro en toda esta situación. Entonces tal vez tú lo estés presintiendo o tú lo estés vislumbrando, listo, y eso te esté llevando como a una indecisión, como que no querer tomar una decisión que es fundamental, pero es por esto, porque las cosas no están muy claras. Aclaras para que puedas tomar la mejor decisión para ti y las personas involucradas, que sea lo más justo para ustedes. Se los deseo de todo corazón. Bueno, vamos a ver qué me les espera con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano. Bueno, las cosas se tienden a mejorar, las cosas se tienden a mejorar para ustedes. Tal vez al comienzo haya como ciertos problemas y dificultades para arreglar esta situación, pero yo te digo que esto se va a solucionar bien. Pero si le metes la ficha a lo que te estoy diciendo, de averiguar, de asesorarte muy bien, esto no se soluciona solo, ¿listo? Y va a ser como un antes y un después de esta situación. Va a haber un giro de 180 grados cuando toda esta situación termine definitivamente. Mira, hay personas que te atacan mucho por esto. El ataque es fuerte, ¿listo? Tú también, refuérzate rodeándote de personas que te ayuden, que te colaboren con eso, y también refuérzate emocional y espiritualmente para poder confrontar toda esta situación. Te vas a enterar de algo, de una situación, va a ser como una noticia o un hallazgo o algo que va a ser muy, muy a tu favor, va a ser muy afortunado para ti y para que las cosas se resuelvan muy positivamente, pero muy especialmente para ti, mi querido y mi querida Virgo. Así que si hay algo confuso, no te lances todavía. Mejor asesórate muy bien y después sí ya te lanzas para esta situación. ¿Listo?
Bueno, tienes que estar más claro, más clara con tus intuiciones. No le tengas miedo a hacerle caso a esas intuiciones que tú a veces tienes, de que te dicen frena o avanza, averigua, confía o no confía. Hazle más caso a esa intuición que tú tienes. ¿Listo, mi querido y mi querida Virgo? Ahora sí vamos a hablar del amor. Piensa en esa persona, conéctate con esa persona, ¿listo? Y ya mismo vamos a hablar qué siente, qué piensa, qué espera de ti. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Es una persona que te ama, te quiere, está un poco cansada o cansado de ciertas situaciones que se están presentando entre ustedes, no por culpa de precisamente de lo que ustedes dos puedan querer o puedan, ¿cómo te digo? O que puedan haber planeado o que puedan estar viviendo. Más que todo es como con respecto al entorno de ustedes, que no les permiten estar bien, que no les permiten estar juntos. Tu persona especial espera que ustedes dos replanteen muchísimas cosas, que reflexionen de muchas cosas que hay que cambiar de la relación que ustedes tienen en este momento. Es una persona que tiene muchas esperanzas en esta relación, es alguien que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere que la relación de ustedes llegue a otro nivel totalmente diferente. Espera y piensa que a ratos como que tú le pones muchos peros a absolutamente todo. Quisiera saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Si no quieres estar con esa persona, bueno, sé muy claro con la persona con la cual tú estás en este preciso momento. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Es mejor un momento colorado en la vida que el resto de la vida descolorido. ¿Listo? Es mejor hablar las cosas muy, muy claras. Cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que tienes tú con esta persona para estar con él, para estar con ella o para no estar. ¿Listo? Entonces tienes que ser más claro con esta situación y con esta persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Mira, la verdad es que esta situación tiene como que nombre y apellido. Hay una mujer muy empeñada en que ustedes dos se separen. Alguien que no quiere verlos para nada juntos, definitivamente. Aparte de eso, hay uno de ustedes dos que es demasiado dependiente de los dos y se ha convertido esto en una relación insana. Y mira, demasiadas peleas, demasiadas dificultades, demasiadas discusiones entre ustedes dos. Veo yo, mi querido y mi querida. Listo, es una situación bastante inquietante, bastante preocupante, la que se puede estar siguiendo presentando entre los dos. Sí es momento de que ustedes busquen ayuda profesional para esta relación, para que ustedes logren avanzar, háganlo. Y si, mira, yo te digo, si realmente tú no quieres estar con esta persona, si estás como por un compromiso, como por lástima, o porque esta persona es muy psicodependiente de ti, busca ayuda profesional para ese asunto, porque uno no puede estar con alguien como amarrado, como encarcelado. No, eso, las cosas así no funcionan. Listo, eso no es sano para ninguno de ustedes dos. Tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz a los que necesitan. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte, te dice mi querido y mi querida Virgo. Bueno, cuando te hablan que te dices que te brindes con amor para las otras personas, no quiere decir que tengas que estar atado o atada a alguien por lástima, porque se va a matar, porque es una persona que no puede hacer las cosas. No, mira, la situación de una persona no es su culpa generalmente, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda para mejorar eso. Tú la puedes acompañar a esa persona, pero no tienes que por qué hacerte cargo de las cargas de esa persona. Listo, uno las acompaña, pero no les carga la mochila, definitivamente. Tú vas a encontrar la fuerza, la valentía y la voluntad para hacer las cosas correctas para ti. ¿Listo? Porque vas a hallar esa luz interior tuya que te va a guiar en lo mejor, en lo que más te conviene a ti y a tu persona especial, definitivamente.
Mira, alrededor de esta relación, lo que te estaba diciendo de estas personas alrededor de ustedes que no los quieren ver juntos ni nada de eso, hay especialmente un hombre que definitivamente no los quiere, ya sea porque tiene rabia por uno de ustedes dos o porque tiene celos o algo así. ¿Listo? Es un hombre especialmente. Cuídense mucho de esa persona que se muestra como muy amigo, como muy amiga y que como que muy de parte del uno, muy de parte del otro. Bueno, es una persona de bastante cuidado. ¿Listo? Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, si quieren escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la paz, la tranquilidad y la sabiduría a mi familia, a mi pareja y a mi vida. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.